¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las redes sociales de Latina Noticias. Estamos con la innovación justamente de conversar con los personajes importantes sobre diferentes temas de coyuntura. Ya la semana pasada hemos hecho también un enlace en vivo también con un especialista, un médico especialista, y ahora vamos a hablar sobre seguridad ciudadana, un tema que a todos definitivamente nos preocupa e incluso a las autoridades. Estamos con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Muchísimas gracias por acompañarnos en este live, en este en vivo aquí en Latina Noticias Digital. Señor Valdés, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto. Señor Valdés, en los últimos días, en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, se ha hablado mucho del incremento de la delincuencia, del incremento del secuestro y la extorsión, básicamente. Los pequeños empresarios están siendo víctimas de personas que los extorsionan, que les cobran cupos, y si no pagan, los secuestran también a algunos y piden dinero a cambio de su liberación. ¿Esto se ha incrementado en los últimos años, digamos, fehacientemente o solo es una percepción? ¿Cómo lo ve usted? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, es una realidad, no es una percepción. La percepción de inseguridad, que también es una realidad, viene también creciendo mucho, de acuerdo a las estadísticas del INEI. Y también viene creciendo los hurtos y los robos en la calle, también en función a las estadísticas del INEI. Ahora, con respecto a los tres casos que ha mencionado en términos de delitos, ya sea extorsión, secuestro, y ahí quiero añadirle el sicariato, se han experimentado en los últimos meses una mayor notoriedad, quizás por su impacto y por la frecuencia con que han venido ocurriendo. Para ir a hacer un breve resumen, la extorsión a principios de los 2000, 2005, era un negocio criminal muy pequeño. Sin embargo, lo que hemos podido recoger, y esto menciona aquí un libro que hemos publicado sobre economías criminales, es el incremento, y eso también está en las estadísticas del INEI, el incremento de la extorsión como figura delictiva. Antes, hace mucho tiempo atrás, me refiero en el 2010, 2011, estaba asociada básicamente la extorsión al cobro de cupos en construcción civil. Luego se fueron incorporando el cobro de cupos, por ejemplo, a los medios de transporte, a los micros, a los motocar, sobre todo en la zona norte de la costa peruana. Trujillo fue una ciudad con mucho impacto de este tipo de circunstancias, ¿no? De delitos. Sin embargo, ahora ya está eso en todo el país. Hubo una modalidad que también estuvo muy vigente en el 2017, que fue el préstamo gota a gota, que venía después la cobranza con extorsión. Esto que bajó en el 2019 ha vuelto otra vez a reaparecer, el préstamo gota a gota, pero lo que se ha masificado inclusive es la extorsión sobre la base del control territorial que ciertas mafias o grupos organizados de la criminalidad están cubriendo en las ciudades más importantes del país. En las ciudades con más de 20.000 habitantes vamos a encontrar que hay en todas ellas algún nivel de extorsión. Sin duda hay regiones con mayores casos, Lima es una de ellas, y bueno, cuando la extorsión no se concreta para beneficio del delincuente, ahí vemos que se entra a un nivel mayor de agresividad y ahí vemos aparecer el caso de las muertes por encargo o el sicariato, que a su vez también es funcional a las disputas de territorio por parte de los delincuentes que quieren manejar algún giro del negocio, como explotación sexual, trata de personas, construcción civil, el manejo de ciertas áreas o zonas para la extorsión a pequeños comerciantes. Eso es lo que tenemos ahora. Sin duda hay una mayor peligrosidad y hay muchos elementos que están jugando para que esa peligrosidad se torne más violenta, y entre otros elementos está también la alta demanda de armamento que está también circulando, digamos, por el país. Claro, ¿y cómo considera usted que estas acciones que está tomando la Policía Nacional respecto a incrementar personal policial en las calles, es decir, personal administrativo, sacar a las calles, que es lo que ya había anunciado el Ministerio del Interior hace unos días?
¿Cómo está viendo usted esta medida? ¿Será eficiente? ¿Funcionará o no funcionará? El principio básico para efectos de seguridad ciudadana es quién controla una zona, quién controla un territorio. Si las fuerzas del orden abandonan el territorio, esta situación va a ser inmediatamente cubierta por la criminalidad. Es decir, en los lugares donde hay movimiento económico, donde hay algún nivel de riqueza, si la policía no cuida el entorno, si no se establecen estrategias de seguridad por parte del serenazgo, o sea, del municipio, si a su vez esto no se combina con otras estrategias privadas de seguridad, si todo esto se debilita por diversas causas o razones, entre ellas las políticas, quienes van a asumir el control del territorio van a ser las fuerzas del crimen. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso que la respuesta del ministro del Interior cuando dice vamos a poner más policías en las calles es una respuesta adecuada. Lo que resta por verse es si la cantidad de policías en las calles va a ser suficiente, si su preparación es o no óptima, si las condiciones tecnológicas para poder coordinar entre ellos existen, me refiero a las radios, si a su vez hay capacidad de respuesta inmediata a través de las motos o de los vehículos. Todos son estas series de indicadores que acabo de mencionar rápidamente que harían que esta presencia de policías en la calle sea exitosa o no. Porque si yo pongo policías sin preparación, sin comunicación, sin capacidad de respuesta, entonces no se va a mover la aguja a favor de la seguridad. Y el uso de armas no letales por parte de los serenos, ¿ustedes están con ello? No, lo he manifestado en más de una oportunidad. En primer lugar, la norma confunde varias cosas, ¿no? Un chaleco antibalas no es un arma no letal o menos letal, es una pieza de la indumentaria de seguridad. Entonces, lo que ocurre es que el mensaje que se estaría dando a la ciudadanía me parece equívoco, porque quien tiene la responsabilidad de combatir el crimen, y eso supone no solamente estar en la calle, sino también supone la investigación criminal. Sin investigación criminal no hay resultados, porque si no estaríamos simplemente reaccionando a un evento y ante la posibilidad de perseguir a quien comete el delito. Cuando hay investigación criminal podemos saber muchas cosas en el entorno que pueden dar pie realmente a acabar con ciertos sectores de la criminalidad. Lo que haríamos al poner armas no menos letales en manos de los serenos es exponerlos crudamente a aquellos criminales que sí usan y tienen armas de fuego de manera ilegal y que no se van a detener cuando un sereno quiera usar la fuerza con ellos, ya sea reaccionando como reaccionó el sereno de Surco, ya sea acercándose con una vara de ley o ya sea acercándose para aplicarle gas pimienta. Entonces, esos elementos no van a permitir que realmente el sereno logre imponer condiciones frente a un delincuente que se encuentra armado. Entonces, creo que sí es una sobreexposición. ¿Quiénes pueden usar los chalecos? Los policías que están, a mi modo de ver, en el patrullaje con la policía, ¿no? Con este patrullaje compartido que tiene el serenazgo con la policía, como va a intervenir el policía y el policía sí puede hacer uso de su arma de fuego, entonces quien lo acompaña, quien conduce el vehículo usualmente, que es un sereno, un funcionario de la municipalidad, sí debe estar con un chaleco solamente en capacidad de prevención, de salvaguarda de la vida. Lo que hay que darle a los serenos son radios, son modos y coordinar a nivel de los municipios la distribución de la policía conjuntamente con el comisario del distrito. Entonces el alcalde, que es el político, que es el responsable de la seguridad en un distrito, tiene ese rol de coordinar las acciones, pero con quienes tienen el mandato constitucional. Tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con las expresiones de que da una policía municipal o una policía distrital, como la que hemos escuchado de boca del teniente alcalde, lo viene repitiendo ya varias veces el alcalde de Lima, el señor Rayardo. Me parece que no solamente es anticonstitucional, porque o sea, es una función del orden interno, le corresponde a la policía, no a la policía nacional, no a las policías que se crearían. Y no es solamente cuestión de modificar la ley de la policía o la ley de la seguridad privada, va mucho más allá.
Pero en fin, de eso podemos conversar en otro momento. Claro, claro, señor Valdés, yo quería que nos dé algunas recomendaciones en general, ¿no? Por parte justamente de usted que ha sido autoridad, a la gente que no sabe cómo manejarse en estas situaciones, ya sea en un secuestro, en un caso de extorsión, en un caso de asalto, incluso en la calle, porque hay mucha desconfianza hacia la Policía Nacional también. Mire, la mayor cantidad de presencia de la inseguridad en las ciudades es el robo que se produce en la vía pública. Y muchas veces la gente, por defender la cartera, por defender el celular, por defender la mochila, se expone a un maltrato mayor y a un riesgo que no corresponde asumir por la pérdida material de la cual va a ser objeto, porque la van a arranchar las cosas, ¿no? Entonces, lo principal es evitar salir con dinero en efectivo, evitar salir con joyas, evitar salir, no andar con esto hablando por la calle, tiene sentido, porque obviamente están exponiendo, no solamente el teléfono, ojo, hay que decir que cuando se pierde un celular, se pierden muchas cosas con ese celular, no solamente el aparato, ¿no? Es decir, se pierde la seguridad sobre las cuentas bancarias, sobre los contactos, sobre una serie de información importante que está en este teléfono. Entonces, no hay que exponerlo, ¿no? En la medida de lo posible, esperar hasta estar en un sitio concurrido, en un lugar donde si siente que es una llamada urgente que tiene que responder, pues entrar a un supermercado, a una bodega, a un lugar protegido y ahí responder la llamada. Nada va a ocurrir si demora 5 o 7 minutos en responder la llamada. No tiene por qué sacar el teléfono de inmediato, porque eso es lo que buscan los raqueteros, que andan en moto usualmente o en vehículo, cualquiera que sea el vehículo, mototaxi, carro, lo que sea, a la expectativa de eso. Eso por el lado del robo en la calle, del robo cotidiano. Por el lado de la extorsión, lo primero que hay que hacer es no responder llamadas telefónicas, porque hay mucha extorsión que está entrando por los celulares. No responder llamadas telefónicas que no están registradas en los contactos. Si una persona quiere tomar contacto con alguien, lo va a hacer a través del WhatsApp. No va a dejar registro en el WhatsApp de una amenaza. Eso no lo va a hacer, porque puede ser rastreado. Entonces, es mejor no contestar las llamadas. Si alguien tiene necesidad de contactarse, pues buscará la forma de hacerlo. Entonces, y una vez que se produce algún indicio, esto tiene que ser denunciado de inmediato. Es decir, no tomar contacto con. Hay una serie de mecanismos prácticos donde se puede reportar desde el propio teléfono algún tipo de llamada que no sea la adecuada, ¿no? En lo que se refiere, obviamente, a los secuestros es no oponer resistencia, pero también supone que las personas deben andar con lo necesario en el bolsillo. Los secuestros al paso. Lo que buscan los delincuentes es acceder a las cuentas bancarias, es acceder a las tarjetas de crédito. Entonces, si se sale a caminar, a hacer ejercicio, a pasear, debe ir con lo necesario, con el documento nacional de identidad y eventualmente con algo de dinero, con una tarjeta limitada y nada más, ¿no? En la medida de lo posible, esas son las recomendaciones que podrían disminuir o mitigar un poco el riesgo que podríamos tener cualquiera de nosotros ante el incremento de la inseguridad. Señor Valdés, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, darnos su punto de vista, sobre todo en este tema tan álgido, que seguramente vamos a volver a conversar sobre este asunto que es la seguridad ciudadana, o en todo caso, la inseguridad que ya nos está afectando demasiado. Muchas gracias por habernos acompañado. No, con gusto, que tengan muy buena tarde. Adiós. Buenas tardes a usted y a ustedes, amigos. Gracias por conectarse a las redes sociales de Latina Noticias. Nos vemos en otra oportunidad. Estuvo con ustedes Katia Gutiérrez. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.